Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta su página, La Espada del Espíritu, en donde vamos a tocar temas bastante interesantes todas las semanas. Y quiero compartir con ustedes un mensaje bastante apocalíptico, dirían algunos, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos muy finales, en donde la palabra del Señor nos habla acerca de que debemos de conocer y de interpretar a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento y de la sabiduría. Debemos saber interpretar los momentos en los que estamos, ¿verdad? Como le dijo el Señor a los fariseos. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de las señales en los cielos y las señales en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa mañana. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos, y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu para poder entender, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, lo que tú quieres para nosotros en esta hermosa mañana, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero que vayamos al tema, ¿verdad? Al grano, como dicen los entendidos. Vamos al tema. Y quiero que veamos esto que es muy importante: señales en el cielo y señales en la tierra. Y vamos a Joel 2, capítulo 2 y versículo 30. Dice la palabra del Señor así: daré muestras de mi poder en el cielo, y en la tierra habrá sangre y fuego y grandes columnas de humo. Amén. Y vamos a esto. En el cielo, los eclipses solares y lunares, además de alineamiento planetario. En la tierra, actividad volcánica abundante por todo el mundo. Las columnas de humo y el fuego. Ustedes saben que esto viene a través de los volcanes, las actividades volcánicas. Han habido actividades tremendas. Y hemos visto en el cielo también eclipses solares y también lunares, ¿verdad? Las lunas rojas, que le llaman las lunas de sangre, ¿verdad? Entonces, quiero que pongamos mucha atención en esto. La sangre habla acerca de dos situaciones. Puede ser una metáfora con respecto al color de la lava incandescente, al igual que lo que se ve en la luna de sangre, la luna roja, ¿verdad? Que es un eclipse lunar. Pero cabe destacar que la violencia y el derramamiento de sangre será una señal del tiempo del fin. Hermanos, hay dos tipos de mensajes que Dios nos da como profecía a través del profeta Amós y el profeta Joel. Ahora quiero encerrar esto en un paréntesis muy importante a resaltar. Cuando Dios habla dos veces, es confirmación de lo que viene por el dicho de su boca. En Juan 5:24, por ejemplo, él dice: en verdad os digo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque cuando él dice en verdad os digo, está diciendo que estoy confirmando lo que voy a hacer. Amén. Entonces, hermanos, con respecto a las señales en los cielos, dice: los eclipses lunares son mensajes para el pueblo de Israel, tanto el Israel natural o el nacional, como nosotros que somos el Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en la rama principal. Al aceptar el sacrificio de Cristo y al aceptarlo como Señor y Salvador, somos transformados en su genética. Entonces su sangre nos hace israelitas espirituales. Los eclipses lunares, entonces decíamos, son mensajes para Israel, y los eclipses solares son mensajes para los pueblos de las demás naciones gentiles, o sea, el resto del mundo. Ahora veamos este otro punto. Las generaciones, según la palabra de Dios, son 70 años. Los más robustos, 80 años. Y vaya conmigo al Salmo 90, verso 10, que dice así: 70 años dura nuestra vida. Durará 80 si se es fuerte, pero es su brío tarea inútil, pues pronto pasa y desaparecemos. Entonces, sabiendo que las generaciones son de 70 a 80 años, sabemos que la nación de Israel es una nación robusta, porque es la nación de Dios.
Entonces Israel nace como nación en 1948. El Salmo 48:9 dice: lo que oímos lo hemos visto en la ciudad del Señor del universo, en la ciudad de nuestro Dios. Que Dios la afiance para siempre. Entonces aquí hay un nacimiento. Israel nace, y ustedes saben que el tiempo del fin, la nación de Israel es el reloj de Dios. Entonces Israel nace como nación en 1948. Entonces aquí vamos a empezar a tomar las generaciones para ir conociendo los tiempos finales. La palabra del Señor dice que el día y la hora nadie la sabe, pero deja señales y símbolos escritos en la palabra del Señor, en las que sí podemos saber cuáles serían los meses o el año en el que podría ser el arrebatamiento, el inicio de la gran tribulación y su segunda venida. Entonces, así como el Señor se los dijo a los fariseos, cuando ustedes ven que la rama de higo está madura y está pronta a echar fruto, entonces ya saben que el verano se acerca. Entonces así, cuando vean las señales, es porque el Hijo del Hombre está cerca, el reino de los cielos está cerca. Entonces no podemos hacernos, como dicen el buen popular, hacernos de la vista gorda, y solo porque la palabra dice que el día y la hora nadie la sabe, entonces no me doy a la tarea de no saberlo, ¿no? Tenemos que entender como hijos de Dios que el tiempo está cerca y que tenemos señales perfectamente bien marcadas en la Biblia, en la palabra del Señor, y reveladas a través de su Santo Espíritu. Sabemos que podemos ver el año y el mes. La fe, el día y la hora no, pero el año y el mes sí lo está escrito en la palabra. El Apocalipsis de Jesús, que está en Mateo 24, habla acerca de las cosas que sucederán antes del día del Señor, que no es lo mismo que la segunda venida. Vamos a aclararlo bien, ¿verdad? Lucas 21, del 29 al 30, dice: y les propuso esta comparación: reparad en la higuera y en los demás árboles. Cuando ya empieza a brotar el fruto, conocéis que el verano está cerca. Pues de la misma manera, cuando vean que se realizan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará la actual generación sin que todo esto acontezca. Bien, ahora, según lo que hemos analizado hasta ahora, podemos deducir cuándo podría ser el inicio de la tribulación, el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Según las generaciones, en 2018 Israel tendría 70 años. Para el 2028 serían 80 años, que sería el límite de generación del hombre en la tierra. Ahora sí, vamos a las profecías tanto de Joel como de Amós. Y vamos a Joel capítulo 2, versículos 31 y 32. Dice la palabra del Señor así: el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Muy bien, hermanos, veamos esto. Las lunas de sangre anuncian catástrofes que normalmente involucran a Israel en conflictos. Y usted lo puede ver a través de la historia. A través de la historia usted lo puede notar que después de cada luna sangrienta han habido guerras pequeñas, guerras grandes, detalles en sí, en conflictos sociopolíticos y demás. Pero según este pasaje en sí, podemos notar que antes del inicio de la semana 70 de Daniel, o lo que llamamos el Día del Señor, en estos tiempos, antes de esto, habrá en ese mismo año dos acontecimientos, según lo menciona Joel: un eclipse lunar y un eclipse solar. De manera total, o sea, un eclipse lunar total y un eclipse solar total. Dice, pero esto va a ser en las naciones del Medio Oriente. O sea, solo el Medio Oriente las va a ver de manera total. Entonces, dice la palabra del Señor acá, entonces estos eclipses tienen que ver directamente con Israel, en donde el mensaje de este tiempo, según lo que menciona Joel,
es la última llamada para invocar el nombre de Cristo y ser salvo. Quizá en este lado de Occidente quizá no veamos un eclipse total en estos últimos años, pero los eclipses totales serán en las naciones de Medio Oriente. España, algunas naciones de África, algunas naciones y la mayoría de las naciones en Israel, Siria, Libia, Líbano. Bueno, entonces será como la última llamada para ser salvos, la última oportunidad de arrepentimiento. Entonces veamos esto, habrá 2 eclipses lunares, uno en 2025 en el mes de marzo y en el 2026 en el mes de marzo también. Lo que da lugar a lo que mencionamos anteriormente, a que cuando Dios habla 2 veces de la misma manera, confirma lo que está por suceder. Pero hay un detalle muy particular en el 2026 que en el 2025 no habrá. En el 2025 habrá 2 eclipses pero lunares, uno en marzo y el otro en septiembre. Pero en el 2026 se va a cumplir la profecía de la que estamos hablando en Joel. En el 2026 habrá un eclipse lunar total y un eclipse solar total, como lo menciona Joel. Lo más particular de la luna de sangre del 2025, esta que acaba de pasar, es que su duración fue de 66.6 minutos totales. Y esto nunca había sucedido en ninguna luna sangrienta y no sucederá tampoco en ninguna otra. Esta fue la luna sangrienta o el eclipse lunar que duró 66.6 minutos totales. ¿Esto qué sería? Interpretándolo según la palabra, esto daría un mensaje a la nación de Israel y a las naciones aledañas a Israel, las vecinas, acerca de la manifestación del anticristo. Entonces la luna de sangre fue el 3 de marzo. Será el 3 de marzo del 2026 y el eclipse solar será el 12 de agosto del 2026. Entonces, hermanos amados, apercibámonos, porque según lo que menciona Joel, este sería el año de la última llamada al arrepentimiento. Amén. Muy bien, ahora vamos a la profecía del profeta Amós y vamos a ir al libro de Amós, capítulo 8 y versículo 9 en adelante. Dice: en aquel día, ¿en cuál día? En los últimos días, en estos últimos años, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía, o sea, que se oscurezca, y que en pleno día se oscurezca la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Entonces, estas señales solares, esta señal solar será también para el Medio Oriente, según los astrónomos, en el 2026 y 2027. Los 2 eclipses solares totales serán muy similares, casi en el mismo lugar, en el Medio Oriente y parte de Europa. Convertiré sus celebraciones, después del eclipse, convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera, buscando la palabra del Señor, pero no la hallará, no la va a encontrar. En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes desmayarán sedientos por la palabra del Señor. Acá vemos algo bastante particular, el año del fin de los tiempos, para iniciar el castigo, un tiempo en el que Dios ya no hablará más, por más búsqueda del ser humano. ¿Y qué nos puede hablar esto? Esto posiblemente nos revela que el arrebatamiento ya ha sido consumado y que no habrá mensaje de Dios porque la iglesia novia y el Espíritu Santo ya se han ido. Acá no vemos eclipse lunar o luna de sangre, solo vemos el eclipse solar que se menciona en la profecía. Y según los astrónomos, en el 2027, el 2 de agosto, habrá un eclipse total sobre el Medio Oriente
que quizá empieza a marcar, como lo dice la palabra, el inicio de la tribulación. Además, hay un par de detalles que vamos a ver. Número 1, en el mes de agosto, este es el calendario romano, en el mes de agosto es parte del mes de Ab. En el mes de Ab es el calendario hebreo, y el mes de Ab es entre julio y agosto. Entre el 15 de julio y el 15 de agosto es el mes de Ab en el calendario hebreo. Es el mes hebreo de la fruta de verano. Y ahora le voy a mostrar acá una imagen. Esta imagen muestra que en el mes de Ab, sí, correctamente, es la fruta de verano, la canasta de fruta de verano. Muy bien, la visión que Dios le muestra a Amós para iniciar con esta profecía. Vea qué cosa más tremenda lo que habla la palabra. Amós 8 del 1 al 2. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí había una canasta de fruta de verano y él dijo, ¿qué ves, Amós? Y le respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Amén. Y número 2, el calor extremo que se menciona más adelante. Véalo acá en esta imagen también, que dice el calor es totalmente extremo. Amós 8:13 dice, cuando llegue ese día aún las muchachas más sanas y los jóvenes más fuertes se desmayarán de sed. Hablando acá de dos maneras. La parte espiritual, donde desmayarán de sed por la palabra, pero también desmayarán por el calor intenso. Hablando de la parte física. Amén. Y vea qué tremendo esto. Más adelante, ahí véalo en la imagen, ahí adelante está la canasta de fruta de verano y en el siguiente mes viene lo que dice higos, uvas, dátiles. Y ya hay fruto. Entonces vamos al último pasaje que quiero mostrarle en este microtema. Cantar de los Cantares, capítulo 2, ni verso 13. El Señor, el amado, Cristo, le dice a la novia, o sea, a su iglesia novia, las higueras echan higos y hay aroma de uva en flor. O sea, ya hay fruto de higos y fruto de uvas. Entonces, ¿qué le dice el Señor a la amada? Levántate, mi amada hermosa mía, y ven. O sea, arrebatamiento. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué podemos notar? Podemos notar que si todo esto concuerda bien con la astronomía y con la palabra del Señor, estamos en los últimos 2 años, quizá, antes del arrebatamiento y el inicio de la tribulación. 2026 sería como el último año de arrepentimiento. Todo el que invoque al Señor será salvo. Y el 2027 sería el mes de agosto, septiembre, sería el mes del arrebatamiento y el inicio de la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Hermanos amados, apercibámonos. No demos pie a que el enemigo nos meta en la cabeza, mira, esto es una fantasía, la hora y el día nadie la sabe, porque la palabra lo dice. No, hermanos, el día y la hora nadie la sabe. Ni siquiera el Hijo, ni los ángeles. Pero el mes y el año vienen escritos en la palabra por señales, generaciones, todo lo que hemos oído hasta el momento, y quiero compartirlo con ustedes. Que el Espíritu Santo sea quien les revele y les dé el apercibimiento, porque estamos viviendo los últimos 2 años, 3 años, antes de que todo esto sea consumado. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que les dé mucha sabiduría, entendimiento, gracia y conocimiento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga.